En mi 62 cumpleaños, mi hijo Ethan me entregó un folleto de una residencia de ancianos. Después exigió mi casa, la que construí con su madre, porque quería empezar a vivir allí, una nueva familia allí. Simplemente escuché, con el silencio ardiendo en mi interior. No creerás lo que pasó después. Dale a me gusta, comparte, y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Veamos hasta dónde llega esta historia. El aire en la sala se sentía tenso, quebradizo. Robert acababa de apagar las velas de un pequeño pastel comprado en la tienda. El número 2 parpadeaba juguetonamente junto al 6. Anhelaba una velada tranquila, tal vez una película con Ethan, un raro momento compartido. Pero entonces Ethan, su único hijo, deslizó un folleto brillante sobre la mesa de centro de caoba pulida. Cayó con un golpe sordo y ominoso. Robert lo recogió, frunciendo el ceño mientras leía el título recargado. Sunset Manor, tus años dorados, reinventados. Su mirada se dirigió a Ethan, sentado frente a él, con una media sonrisa en los labios, una sonrisa que Robert conocía demasiado bien. Era fría, distante, casi depredadora. Robert abrió el folleto, recorriendo con la mirada las lujosas fotos de las soleadas salas comunes y los jardines impecablemente cuidados. Entonces lo vio, un círculo rojo, dibujado toscamente, alrededor de las tarifas mensuales. Sintió un vuelco en el corazón. Esto no era ninguna broma. La alegre fachada de su noche de cumpleaños se desmoronó, revelando una cruda y desagradable verdad. «Papá», comenzó Ethan con voz suave, pero sin rastro de alegría. «Chloe y yo nos vamos a casar. ¿Te acuerdas de Chloe, mi novia desde hace 3 meses?» Robert asintió, con un nudo en el estómago. La había conocido una vez. Un torbellino de sonrisas radiantes y energía nerviosa. «Vamos a formar una familia», continuó Ethan, «y necesitaremos un lugar adecuado para eso, un hogar». Robert esperó, con el temor creciendo en su interior. «Queremos esta casa, papá. Es perfecta para nosotros». Robert se quedó mirando, momentáneamente sin palabras. ¿La casa? ¿La casa? El hogar que había compartido con Eleanor durante 37 años. Intentó mantener la voz firme. «Ethan, qué buena noticia lo de tu matrimonio. Enhorabuena. Pero, ¿la casa? Sabes que hay espacio de sobra. Tú y Chloe podríais vivir conmigo un año, ahorrar y buscar vuestro propio sitio. Podríamos arreglarlo». Señaló la habitación familiar con un gesto, intentando transmitir calidez y hospitalidad. Ethan soltó una risa corta y aguda, un sonido que le chirrió a Robert. «Papá, vamos. Así no funcionan las cosas. Necesitamos nuestra privacidad, nuestro propio espacio, no un arreglo temporal bajo tu techo». Su mirada se endureció. «Además, tu nombre ya ni siquiera figura en la escritura, no desde que mamá falleció. Lo arreglé con los abogados después de la muerte de Eleanor. Es mía. Ahora necesito esa casa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, con una contundencia que dejó a Robert sin aliento. Antes de que Robert pudiera expresar el torbellino de emociones que lo invadía, Ethan se levantó y se dirigió a su antigua habitación, aquella de la que aún no se había mudado del todo. Robert oyó el ruido de una maleta al ser sacada del fondo del armario. Ethan estaba haciendo la maleta. Sus súplicas para que hablaran, para que le explicaran, para que le dieran un momento para comprender de verdad aquel desalojo repentino y brutal, solo encontraron el golpeteo rítmico de las cosas al ser arrojadas a las bolsas. «Podemos hablar de esto luego, papá», dijo Ethan, con la voz ya distante, absorta en sus pensamientos. Robert se recostó en el sofá, con el folleto brillante aún apretado en la mano. La casa, esta casa. Él y Eleanor la habían comprado hacía 37 años. Una pareja joven llena de sueños, volcando su sudor y amor en cada habitación. Recordaba haber pintado la habitación del bebé esperando la llegada de Ethan, las incontables noches meciendo a un bebé con cólicos en la misma habitación que Ethan ahora estaba vaciando. Ahora, las paredes familiares le resultaban extrañas, el silencio ensordecedor. Hace 15 años, Eleanor falleció repentinamente. Robert se quedó solo, viudo, lidiando con el dolor y la inmensa responsabilidad de criar a Ethan, un adolescente. Lo sacrificó todo. Trabajó horas extras,
Renunció a sus propios deseos solo para que Ethan pudiera ir a la universidad y tener el mejor comienzo en la vida. Creía en dar, en proveer, en el amor incondicional. Esta casa era la encarnación de ese legado. Ethan salió de su habitación arrastrando una gran bolsa de lona y una caja. Robert lo observó atónito mientras Ethan colocaba una fotografía enmarcada de Eleanor sobre la caja y luego añadía con cuidado las viejas y preciadas herramientas de carpintería de su abuelo, un juego que Robert había pensado legarle a Ethan. «Son mías», afirmó Ethan, captando la mirada de Robert. «Mi herencia. Ahora solo eres un obstáculo, papá, una complicación». Robert por fin encontró su voz, aunque apenas era un susurro, cargado de lágrimas contenidas. «¿Un obstáculo? Después de todo, Ethan? Después de que tu madre muriera y yo te criara, te pagara la escuela, renunciara a mi propio futuro por el tuyo? ¿Así es como me ves?» Ethan resopló, sin siquiera girarse del todo para mirarlo. «Por favor, papá, no intentes hacerme sentir culpable. Esa es solo tu manera de intentar controlar mi vida adulta. Soy un hombre adulto. Tomo mis propias decisiones». Cogió la caja y la bolsa de lona con movimientos eficientes y precisos. Minutos después, la puerta principal se cerró con un clic. El rugido del motor del coche de Ethan se fue desvaneciendo calle abajo, dejando a Robert completamente solo. El folleto brillante yacía sobre la mesa de centro como una lápida. La casa, antaño un santuario, ahora se sentía como un cascarón vacío. Una profunda sensación de traición lo invadió, fría y pesada. Caminó sin rumbo por las habitaciones silenciosas, con los ecos de su conversación con Ethan resonando en su mente. Se detuvo ante la repisa de la chimenea y sus dedos recorrieron los contornos familiares de un viejo marco de plata deslustrado. Dentro, una fotografía descolorida mostraba a un Ethan desdentado, de no más de 6 años, riendo mientras Eleanor le hacía cosquillas. Robert deseó, con una angustia desesperada, que las cosas aún pudieran ser así de sencillas, así de puras. Su teléfono vibró, sobresaltándolo. Lo buscó a tientas, con la fugaz esperanza de que fuera Ethan, tal vez llamando para disculparse, para explicarle aquella pesadilla. Pero el identificador de llamadas mostró un número desconocido. La noche, se dio cuenta Robert con un suspiro cansado, estaba a punto de complicarse mucho más. La luz de la mañana, normalmente un bálsamo suave, se sentía dura e implacable al entrar por la ventana de la cocina. Robert apenas había dormido. La imagen de la fría sonrisa de Ethan y el folleto de Sunset Manor grabados a fuego en su mente. Se movía aturdido por la casa, y el silencio intensificaba su sensación de vacío. Tras engullir una taza de café tibio, salió arrastrando los pies hasta el buzón, esperando que aquel ritual cotidiano le ofreciera un atisbo de normalidad. Entre facturas y publicidad, encontró un sobre grueso y elegante de color crema. Al tacto se sentía sustancioso, casi lujoso, con el discreto logotipo de Hartwell & Associates, asesoría legal. Sintió un vuelco en el estómago. No era una tarjeta de cumpleaños. Era un golpe directo y calculado. Lo abrió con dedos temblorosos, mientras sus ojos recorrían la caligrafía formal. La carta era breve y concisa. Dirigida a él, comenzaba con las formalidades legales de rigor antes de darle la devastadora noticia. Por la presente, le informamos que, debido a circunstancias imprevistas, su invitación a la boda de Ethan Robert Miller y Chloe Elizabeth Henderson, que tendrá lugar el 15 de junio, queda formalmente revocada. Las palabras parecían saltar de la página, cada una un golpe en el pecho. Circunstancias imprevistas. Sabía perfectamente cuáles eran esas circunstancias. Su negativa a simplemente cederle su hogar, su santuario, a su hijo no solo le había costado una relación, sino también su presencia en lo que debería haber sido uno de los días más felices de su hijo. Era una exclusión formal y legal, un descontento público sin una sola palabra de explicación por parte de Ethan. El golpe en el estómago no fue figurado. Literalmente se dobló sobre sí mismo, jadeando, con la carta formal arrugada en su puño. Su primer impulso fue llamar a Michael, su hermano mayor. Michael siempre había sido su pilar, una presencia constante durante la enfermedad y la muerte de Eleanor, y luego, durante los difíciles años de criar a Ethan solo. Marcó el número, con la mano temblorosa. «Hola, Rob».
Resonó la voz de Michael alegremente por el teléfono. ¿Emocionado por la boda? Bárbara y yo reservamos el vuelo ayer. Sabes, pensaba ponerme ese traje gris oscuro, pero Bárbara insiste en el azul marino. Robert tragó saliva, con las palabras atoradas en la garganta. ¿Cómo le ibas a decir a tu hermano, que estaba haciendo planes de viaje y dándole vueltas al color del traje, que la boda que tanto esperaba, la boda de su propio sobrino, ahora estaba prohibida para el padre del novio? Michael, empezó con voz ronca, hay una complicación. Explicó, despacio y con mucho cuidado, los sucesos de la noche anterior. El folleto, la petición de la casa, la carta legal que tenía en la mano. Un silencio atónito recibió sus palabras. Entonces, la voz de Michael, generalmente tan jovial, se endureció por la preocupación. ¿Qué? Robert, ¿hablas en serio? ¿Ethan te envió una carta legal? Ese desagradecido se detuvo, respirando hondo. Rob, lo siento mucho. Esto es increíble. ¿Qué necesitas? Bárbara y yo podemos ir este fin de semana. Lo resolveremos. La ayuda de Michael fue un pequeño consuelo, un salvavidas en medio del caos, pero también reafirmó la terrible realidad. Luego, Robert pensó en Sarah, la hermana de Eleanor. Sarah, quien se había convertido en una tía para Ethan tras el fallecimiento de Eleanor, y que lo adoraba casi tanto como él. La imaginó radiante, contando su día de compras la semana pasada, luciendo una sonrisa mientras describía el nuevo vestido de flores primaveral que había comprado especialmente para la boda de Ethan. El pensamiento le oprimió el corazón. Sintió que estaba a punto de arruinarle la primavera, arrebatándole un momento de alegría que merecía. Marcó el teléfono, preparándose para lo peor. «Robert, cariño, qué sorpresa tan agradable», exclamó Sarah con voz alegre, llena de ilusión. «Estaba pensando en la boda. ¿Ya has decidido qué vas a decir en el discurso? Creo que algo sobre Eleanor sería muy emotivo». Robert tuvo que interrumpirla con delicadeza, dándole la noticia con voz pausada y pausada. El silencio al otro lado de la línea esta vez le produjo un shock diferente, teñido de una profunda tristeza y dolor. «Ay, Robert», susurró ella al fin, «¿cómo pudo? Tu propio hijo...» Colgó el teléfono, exhausto tras las conversaciones. Entró en su habitación y su mirada se posó en el costoso traje azul marino que colgaba meticulosamente en el armario, aún con la bolsa de la tintorería puesta. Era un traje de alta calidad, comprado expresamente para la boda, un testimonio del orgullo que sentía por su hijo. Ahora parecía un monumento a mi estupidez, un recordatorio silencioso de sus esperanzas frustradas. Sobre la cómoda había un paquete bellamente envuelto. Un juego de cubiertos de plata esterlina de $800, grabado con las iniciales M de Miller, pensado como regalo de bodas. Ahora le parecía absurdo, un símbolo de un futuro que le habían arrebatado brutalmente. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Era de Dave, un antiguo compañero de trabajo al que no veía desde hacía meses. «Hola, Rob. Me enteré de la boda de Ethan. Me alegro mucho por él. Felicidades a tu hijo. Dile que le mando saludos». Otra oleada de humillación lo invadió. La gente hablaba, la gente lo sabía. Ni siquiera había tenido tiempo de asimilarlo, y ya se estaba corriendo la voz sobre la boda, a la que pronto seguiría la vergonzosa revelación de que el propio padre del novio había sido desinvitado. La idea de tener que explicar esto a conocidos, a amigos, le ponía la piel de gallina. Recorrió sus contactos con la mirada, con el pulgar suspendido sobre el nombre de Ethan. Una parte de él, desesperada, quería llamar, exigir respuestas, suplicar, estallar en rabia. Pero se detuvo. Miró la foto del contacto, una antigua, una foto de Ethan sonriendo en su graduación universitaria. El chico de la foto ya no existía. El hombre que le había enviado un folleto de una residencia de ancianos y una carta legal era un desconocido, frío y calculador. No tenía sentido contactar con un fantasma. La desesperación que lo había atormentado desde la noche anterior empezó a desvanecerse, reemplazada por una ira silenciosa y contenida. Una nueva determinación comenzó a gestarse. No iba a derrumbarse, no iba a ser una víctima. Iba a contraatacar. Pasó de largo el nombre de Ethan, luego el de Michael y Sarah, pasando todas las caras conocidas, hasta que encontró un número diferente,
uno al que no había llamado en años, pero sabía que sería receptivo, comprensivo y tal vez igual de decidido. Respiró hondo. Era hora de dejar atrás la desesperación y abrazar algo completamente distinto. Robert estaba sentado en su despacho. El brillo de la pantalla del ordenador iluminaba las crecientes arrugas de preocupación en su rostro. El cursor parpadeaba rítmicamente sobre una página de correo electrónico en blanco, un pulso blanco burlón que contrastaba con los oscuros pensamientos que le atormentaban. No sabía qué iba a escribir, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La carta legal de Hartwell & Associates yacía arrugada sobre su escritorio, un crudo recordatorio de la calculada crueldad de Ethan. Comenzó a teclear, sus dedos moviéndose lentamente al principio, para luego adquirir un ritmo decidido. El correo electrónico iba dirigido a Ethan y era conciso, formal, imitando el tono de la misiva legal que había recibido. Le informaba a Ethan que, puesto que su presencia en la boda ya no era deseada ni permitida, la sustancial contribución económica que había prometido para el banquete y la música quedaba, naturalmente, retirada. Había tenido la intención de darles a Ethan y Chloe $15,000 para esos gastos específicos de la boda, un gesto de amor y apoyo paternal. Ahora, ese gesto le parecía una misión imposible. Revisó el correo varias veces, puliendo cada frase, eliminando cualquier rastro de emoción, cualquier atisbo del dolor punzante que lo atormentaba. Consideró firmarlo, pero luego lo descartó. Un correo electrónico sin firmar, pensó, tenía su propio poder silencioso. Con mano firme, hizo clic en enviar. Una satisfacción aguda y desconocida, fría y nítida, reemplazó la amarga desesperación que había sentido antes. No era venganza, todavía no, pero era un comienzo. Minimizó la ventana del correo electrónico y abrió su aplicación bancaria. Un vistazo rápido lo confirmó. El fondo para la boda, una cuenta que había mantenido discretamente durante años. Aún tenía $15,037. Había ahorrado meticulosamente para este día, para el futuro de su hijo. El dinero estaba a salvo, y ahora era suyo de nuevo, liberado de una obligación que había sido cortada abruptamente. Sintiendo un hambre repentina y profunda, Robert fue a la cocina y se preparó un sencillo sándwich. Mientras comía, pensó en Eleanor. Ella siempre había sido la voz de la razón, la fortaleza silenciosa en sus vidas. Recordó que una vez le había dicho, «El respeto propio, Robert, no se compra ni se vende, se gana y se defiende». Sus palabras, incluso recordándolas, resonaron profundamente en él, fortaleciendo su determinación. Comprendió que no solo defendía su hogar, sino su propia dignidad. Esperó, casi esperando que el teléfono sonara en cualquier momento. ¿Llamaría a Ethan, furioso? O tal vez, por algún milagro, para disculparse. El silencio era denso, interrumpido solo por el zumbido del refrigerador. Entonces, sonó su teléfono. Era Michael. «Rob, he estado pensando», dijo su hermano con voz firme, aunque aún incrédula. «Bárbara y yo estamos de acuerdo. Lo que hizo Ethan es imperdonable. Exigir tu casa, enviar una carta legal, es inaceptable. Cancelamos nuestros vuelos. Tampoco asistiremos a la boda. Te apoyamos, Emma, hermano». Robert sintió una oleada de calidez en el pecho. El apoyo incondicional de Michael era un bálsamo poderoso. Ni siquiera había mencionado su plan con el dinero del catering, pero ya se sentía un poco menos solo. Justo cuando terminó de hablar con Michael, llamaron suavemente a la puerta. Al abrir, se encontró con la señora Jenkins, su vecina de enfrente, de pie en el porche con una cazuela humeante en las manos. Su cabello plateado estaba impecablemente peinado, y sus ojos, que normalmente brillaban con buen humor, reflejaban una preocupación comprensiva. «Robert, querido», dijo con voz suave pero firme, «vi a Ethan marcharse ayer con un semblante bastante sombrío, y esta mañana vi el sobre del abogado en tu buzón. Te traje un poco de estofado. Pareces necesitar una buena comida y que alguien te escuche». Robert la acompañó adentro, agradecido por su presencia. La señora Jenkins había sido amiga de Eleanor y una presencia amable y atenta en sus vidas durante décadas. Le sirvió una taza de té y luego lentamente le confió todo. El folleto de la residencia de ancianos, la escalofriante exigencia de Ethan por la casa,
su afirmación tan despreocupada de ser el propietario según la escritura, la carta legal que anulaba la invitación a la boda, la profunda sensación de traición. No omitió nada. Las palabras brotaron atropelladamente, en una liberación catártica. La señora Jenkins escuchó con paciencia, con una expresión que mezclaba sorpresa e indignación. Cuando él terminó, le dio una palmadita en la mano, con un agarre sorprendentemente firme. «Robert», declaró, con una voz que resonaba con una certeza inquebrantable, «ese niño necesita una lección muy importante de gratitud y respeto». Sus palabras resonaron en Robert, alejándolo de la desesperación y acercándolo a una férrea determinación. Mientras escuchaba a la señora Jenkins, un pensamiento le cruzó la mente, un detalle que aún no había compartido con nadie. Recordó la póliza de seguro de vida de Eleanor, no la pequeña que cubría los gastos funerarios, sino una póliza aparte, de mayor cuantía, que ella había contratado años atrás, sin que él lo supiera hasta después de su muerte. Una indemnización de $37.000. Había permanecido intacta en una cuenta de inversión separada, un testimonio silencioso de la previsión de Eleanor. Ethan no tenía ni idea. Siempre había supuesto que su padre vivía al día, apenas subsistiendo con su pensión y la seguridad social. Robert comprendió con repentina claridad que Ethan, en su arrogancia, subestimaba profundamente su situación financiera. Tenía recursos, ventajas ocultas, que su hijo jamás podría imaginar. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Era Ethan. Robert dudó un instante, con el dedo suspendido sobre la pantalla y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Luego contestó con voz firme, sin dejar entrever la confusión que sentía en su interior. «Hola, Ethan». «Papá, ¿qué demonios es este correo?» La voz de Ethan estalló por el teléfono, cargada de furia y pánico. «No puedes simplemente retirar el dinero del catering. Hemos firmado contratos. Lo prometiste. ¿Sabes cuánto me va a costar esto?» «Cancelaste mi invitación, Ethan», dijo Robert con voz firme, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la calma que había adquirido a pesar del temblor en sus manos. «Así que cancelé mi contribución. Me parece lo justo». Casi podía oír a Ethan protestando al otro lado de la línea. La señora Jenkins, que había estado escuchando atentamente desde la cocina, asintió levemente en señal de aprobación. «Papá, ¿de qué estás hablando?» La voz de Ethan, normalmente tan segura, ahora sonaba desesperada. «¿Suenas? Nunca te había oído sonar tan débil. ¿Qué te pasa?» Robert dejó escapar una risita amarga. «¿Frágil? Me regalaste un folleto de una residencia de ancianos por mi cumpleaños, Ethan. Intentaste echarme de mi propia casa. Enviaste abogados para que no me invitaran a tu boda. ¿Y me preguntas qué me pasa?» La hipocresía era una herida abierta y dolorosa, y Robert, por primera vez, sintió una extraña distancia del dolor, casi como si lo observara desde lejos. El tono de Ethan cambió, y una repentina desesperación se apoderó de él. Está bien, papá, no te emociones. Podemos solucionarlo. Quizás podamos encontrar una manera de que te quedes en casa más tiempo, si tan solo devuelves el dinero. Los contratos están firmados, papá. Es un gran problema para mí». «¿Más tiempo?», repitió Robert, con la palabra saboreándole ceniza en la boca. «Mi casa. Mira, voy para allá», declaró Ethan, interrumpiéndolo, con la voz quebrada por la frustración. «Tenemos que hablar cara a cara». Y dicho esto, colgó bruscamente, dejando a Robert mirando el teléfono en silencio. La señora Jenkins le sostuvo la mirada. Su expresión era seria, pero firme. 28 minutos después, Robert oyó el rugido familiar del coche de Ethan entrando en el garaje. No tuvo que esperar a que llamaran. La puerta principal se abrió de golpe, y Ethan entró furioso, con el rostro enrojecido, un rubor familiar de ira adolescente y caprichosa que Robert no había visto en años. Ya no era el hombre sereno y calculador que había estado sentado en el sofá el día anterior. Era un chico, acorralado y furioso. Ethan caminaba de un lado a otro en la sala, agitado, pasándose las manos por el pelo. «Los padres de Chloe, papá, no lo entiendes», empezó, con las palabras atropelladas. Son muy exigentes. Tienen sus principios. Esta boda es importante para mi carrera, para la familia de Chloe. Están pagando la mitad, pero esperan que todo se haga bien.
¿Y ahora me haces esto? Me haces quedar como un tonto. Robert permaneció sentado, observando a su hijo. Y yo también tengo mis principios, Ethan, dijo en voz baja, con una inesperada autoridad en la voz. Principios que incluyen no ser tratado como basura por mi propio hijo. Principios que incluyen respeto por mi hogar, mis recuerdos y mi bienestar. Ethan dejó de caminar de un lado a otro y se giró para encarar a Robert, con los ojos llameantes. Esta era una solución práctica, papá, para tu edad, para tu situación. Creíamos que te estábamos ayudando. Eleanor estaría horrorizada ahora mismo, viendo cómo actúas, poniendo en peligro mi futuro, nuestro futuro. Invocó el nombre de Eleanor como un arma, una acción que Robert consideró cobarde y profundamente insultante. Eleanor, replicó Robert, sin perder la firmeza que había recuperado en su voz, estaría horrorizada por cómo me tratas. Ella te enseñó cosas mejores, Ethan. Te enseñó respeto, gratitud y lealtad a la familia. Desde luego, no te enseñó a echar a tu padre por una dirección más conveniente. El rostro de Ethan se contrajo, una vena le palpitaba en la sien. Bien, espetó con voz baja y amenazante. Si así es como quieres jugar, entonces no esperes tener ninguna relación con tus nietos. Chloe y yo nos aseguraremos de ello. No formarás parte de sus vidas. Una calma inesperada se apoderó de Robert. Miró a su hijo, lo miró detenidamente, y vio a un joven desesperado y manipulado. Ethan se había excedido. Había revelado la verdadera profundidad de su desesperación, y hasta qué punto la influencia de Chloe había pervertido sus valores. Ethan, dijo Robert con una voz sorprendentemente suave, los padres de Chloe, los valores de Chloe, la familia de Chloe, el futuro de Chloe, los nietos de Chloe. Dime, ¿qué dices, Ethan? ¿Qué tú desear? Ethan vaciló. Su ira se desvaneció por un instante. Abrió la boca y la cerró. Miró hacia otro lado, luego de vuelta, con la mirada perdida, desesperada. Yo quiero lo mejor para mi familia, papá, balbuceó débilmente. ¿Qué familia, Ethan? Insistió Robert, con la mirada fija en él. La que intentas construir destruyendo la que ya tienes. O la familia que te crió, que se sacrificó por ti y que ahora está aquí, sola, porque decidiste que era prescindible. Robert se puso de pie y caminó lentamente hacia Ethan, quien instintivamente retrocedió un paso. Estas son mis condiciones, Ethan, declaró Robert con voz firme y autoritaria. ¿Quieres esta casa? Me la compras. Al precio de mercado. Tú te encargas de la financiación, los abogados y la tasación. Y si quieres que esté en tu boda, revocas esa carta legal y me invitas personalmente, no como invitado de la familia de Chloe, sino como tu padre. Y si algún día esperas tener nietos a los que yo conozca, me tratarás con el respeto y la dignidad humana que todo padre merece, especialmente de su hijo. Ethan lo miró fijamente, con la boca ligeramente entreabierta. Vio a un hombre transformado, ya no el padre amable y complaciente que creía poder manipular fácilmente. Las lágrimas, la tristeza, la vulnerabilidad se habían endurecido hasta convertirse en algo inflexible. Había esperado súplicas, lágrimas, discusiones. No había esperado esto. No había esperado condiciones. Sin decir una palabra más, Ethan se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de golpe tras él. El sonido resonó en la casa silenciosa. Robert oyó el chirrido de los neumáticos cuando Ethan aceleró y se alejó. Un instante después, la señora Jenkins salió de la cocina con expresión pensativa. «Volverá», predijo en voz baja. Robert asintió, se acercó a la ventana y vio cómo el coche de Ethan desaparecía calle abajo. «Esto no ha terminado, papá», había gritado Ethan desde el coche. «No, no lo es», susurró Robert a la habitación vacía. «Ni mucho menos. Si has seguido la historia de Robert hasta ahora, sabrás que su hijo, Ethan, intentó echarlo de casa y excluirlo de su boda. Lo que sucede a continuación es un viaje de autodescubrimiento y la silenciosa fortaleza de un padre llevado al límite. No te pierdas ni un solo momento. Dale a me gusta a este vídeo. Compártelo con quien necesite escucharlo y suscríbete para estar al tanto de lo que ocurre después. Las palabras airadas de Ethan aún resonaban en la silenciosa sala, pero esta vez no hirieron con tanta fuerza. En cambio, mientras el rugido de su coche se desvanecía en la distancia,
Robert sintió una peculiar satisfacción. No era la clase de júbilo triunfal que uno esperaría de una victoria, sino una sensación más tranquila y profunda de haber defendido su postura, de haber encontrado su voz tras años de silencio involuntario. La confrontación había sido cruda, dolorosa, pero, en definitiva, liberadora. Caminó despacio, con paso decidido, hacia la antigua habitación de Ethan. La puerta, que antaño había estado adornada con pósteres de adolescentes y banderines deportivos, ahora estaba entreabierta, dejando ver un espacio vacío y cavernoso. Motas de polvo danzaban en los resquicios de luz que se filtraban por las persianas bajadas, iluminando el tenue y persistente aroma de la colonia favorita de Ethan, el fantasma de un chico que una vez vivió allí. Robert se sentó en el colchón desnudo, cuyos muelles crujieron suavemente bajo su peso. Pasó una mano por la tela gastada y, de repente, la habitación ya no estaba vacía. Vio a un Ethan más pequeño, arropado con mantas, escuchando con atención un cuento antes de dormir. Recordó los días de enfermedad, tranquilos y ansiosos, cuando Eleanor le traía refresco de jengibre y tostadas. Imaginó las mañanas de Navidad, el rostro de Ethan iluminado de asombro mientras abría los regalos, la habitación un caos festivo de papel de regalo y risas. Vio los trofeos de béisbol, relucientes de orgullo, alineados en la cómoda polvorienta, cada uno un testimonio de sueños juveniles y victorias ganadas con esfuerzo. Recordó un campeonato de la liga infantil en particular. Ethan al bate, el estallido de la pelota, el rugido de la multitud y la mano de Eleanor apretando la suya, con lágrimas de alegría en los ojos, mientras veían a su hijo recorrer las bases. «Siempre serás un campeón, hijo», le susurró a un Ethan sudoroso y sin aliento después del partido, una promesa en la que realmente creía. Su mirada se desvió hacia el marco de la puerta, donde una tenue línea de lápiz marcaba: Ethan, 14 años, 1,73 temerismeme. Y otra, más arriba: Ethan, 16 años, 1,80 petro. Cada marca era un hito, una medida de su crecimiento físico, pero también un reflejo de las esperanzas y los sueños que tenían para él. Recordó a Eleanor de pie a su lado, con la mano firme, marcando cada nueva altura, con una sonrisa llena de orgullo y un amor silencioso e infinito. Eleanor. Su nombre era un dolor sordo, una presencia constante. Había muerto cuando Ethan tenía solo 14 años, una edad vulnerable e impresionable. Robert quedó destrozado, a la deriva en su duelo, intentando navegar las aguas turbulentas de la adolescencia con un chico que de repente había perdido su ancla. Intentó, ¿cómo lo intentó?, ser ambos padres. Se centró en proveer, en las comodidades materiales, en asegurarse de que Ethan nunca sintiera la presión de su precaria situación económica. Le pagó la universidad, le compró su primer coche, siempre estaba ahí con una chequera o una solución para cualquier problema. Pero, en su afán por proveer, ¿acaso descuidó la guía? Confundió proveer con amar y dar cosas con el acto más difícil, pero esencial, de guiar. Ahora comprendía que Eleanor había sido la fuerte, la que imponía las normas, y entendía el amor con límites. Ella era quien decía «no» cuando él sentía la tentación de decir «sí», quien establecía reglas firmes, quien inculcaba disciplina. Tras su muerte, él se había vuelto demasiado permisivo, priorizando la felicidad de Ethan, o lo que él consideraba felicidad, por encima de todo. Había querido proteger a su hijo de cualquier sufrimiento, creando sin querer un mundo donde Ethan rara vez afrontaba las consecuencias. Descubrió un viejo álbum de fotos escondido bajo una pila de libros en la mesita de noche. Lo sacó. Su portada desgastada daba testimonio de incontables miradas a lo largo de los años. Al hojear las páginas, vio cómo su vida se desarrollaba en reversa: la graduación de Ethan, su primer coche, las vacaciones familiares. Luego, una foto de Ethan, tal vez de 10 u 11 años, con el rostro fruncido por la concentración, sosteniendo una caña de pescar, con Eleanor a su lado, preparando pacientemente su propio anzuelo. Un tiempo más sencillo. Entonces lo admitió para sí mismo. La verdad que había evitado inconscientemente durante años. Había seguido malcriando a Ethan, incluso cuando la vida se complicó.
Cuando Ethan tuvo problemas con las solicitudes de ingreso a la universidad, Robert contrató tutores. Cuando Ethan se metía en pequeños líos, Robert estaba ahí para arreglar las cosas, para extender los cheques, para corregir los errores. En esencia, le había allanado el camino a Ethan, en lugar de enseñarle a recorrerlo. ¿Cuándo ayudarlo se convirtió en consentirlo? Se preguntó en voz alta a la habitación vacía. ¿Cuándo el amor se volvió sinónimo de rendición? Pasó algunas páginas más. Luego se detuvo. Una foto de hacía 2 navidades. Ethan, radiante, con el brazo alrededor de Chloe, su sonrisa perfecta, casi demasiado perfecta. Recordaba ese día vívidamente. Era la primera vez que Ethan la traía a casa, y Robert se había alegrado tanto de ver a su hijo establecido, aparentemente enamorado. Pero ahora, mirando la foto, recordó un destello en los ojos de Chloe, algo que no supo identificar entonces, un brillo calculador tras la deslumbrante sonrisa. Recordó sus preguntas incisivas sobre su casa grande y vacía, sobre sus planes de jubilación, sus comentarios casuales sobre el aumento del valor de las propiedades en su vecindario. Los había descartado como curiosidad inocente, demasiado confiado, demasiado ansioso por la felicidad de su hijo. Ahora se daba cuenta de que Chloe había estado sembrando sutilmente la semilla, preparando el terreno para lo que se convertiría en la audaz exigencia de Ethan. En una de las fundas del álbum de fotos había una vieja tarjeta del Día del Padre, con los bordes desgastados por el tiempo. Para el mejor papá del mundo. Decía, con la letra infantil de Ethan, «Gracias por estar siempre ahí». Robert la sostuvo en la mano, con una sonrisa agridulce en los labios. Ahora comprendía, con una claridad que a la vez le dolía y le daba fuerza, que estar ahí no siempre significaba decir sí. A veces, estar realmente ahí significaba decir no, incluso cuando sí parecía más fácil, incluso cuando sí parecía amor, pero que en última instancia dolería más. Con cuidado, volvió a guardar la tarjeta en el álbum, una promesa silenciosa para sí mismo. Su teléfono vibró sobre el colchón a su lado. Un mensaje de Michael. «¿Estás bien, Rob? Pienso en ti». Robert leyó el mensaje y luego miró a su alrededor en la habitación silenciosa, bañada por el sol. Sintió un profundo cambio en su interior. «Mejor que bien, Mike», respondió. Y por primera vez en días, lo decía en serio. El teléfono volvió a sonar. Era Michael. «Rob», lo oí. Estaba gritando. «¿Está todo bien?» «¿Qué dijo?» Su voz denotaba ahora una preocupación más profunda, tras haber escuchado el final de la explosiva partida de Ethan. «Se ha ido», dijo Robert, dejando escapar un suspiro. «Y la verdad es que no todo está bien. Pero ahora veo las cosas con más claridad». Y entonces, Robert le contó todo. No solo la crisis inmediata, sino el patrón que se había ido desarrollando sutilmente durante los últimos 2 años. Un patrón que ahora reconocía como manipulaciones cada vez más descaradas, que hasta entonces había justificado como el típico apoyo paternal. Describió la escalada insidiosa. Comenzó de forma inocente, con Ethan pidiendo dinero para la compra. Al principio, eran $20 aquí, 30 allá. Pero rápidamente, la cantidad subió a $60, a veces 2 veces por semana. Pensé que simplemente tenía dificultades, que intentaba llegar a fin de mes, explicó Robert, con la vergüenza ardiendo en sus mejillas incluso mientras hablaba. Pero ahora lo entiendo. Era para los gustos caros de Chloe. Las cenas elegantes, el café de especialidad, los últimos gadgets que siempre parecía tener. Él financiaba su estilo de vida, y yo, sin saberlo, lo financiaba a él. El lenguaje también había cambiado, volviéndose más manipulador. Empezó con «¿Puedes ayudarme, papá?», recordó Robert con voz amarga. Luego se convirtió en «De verdad necesito tu apoyo, papá», siempre acompañado de un suspiro profundo, a veces incluso invocando el recuerdo de Eleanor, como si ella hubiera querido que yo lo sacara de cada apuro. Recordaba haber pagado la reparación del coche de Ethan tras un pequeño choque, solo para enterarse después, por un comentario casual de un amigo, de que Ethan y Chloe habían usado el dinero extra para un viaje de fin de semana al casino. Luego estaba el anillo de compromiso. Me dijo que se había gastado todos sus ahorros en una camioneta nueva para trabajo.
una camioneta que, por cierto, nunca llegó, y que no podía permitirse un anillo decente para Chloe, confesó Robert. Así que, como un tonto, le di una buena suma. Eligió un anillo precioso, me enseñó fotos. Pero ahora me pregunto, ¿llegó a usar ese dinero para el anillo? ¿O simplemente se lo guardó, sabiendo que nunca le pediría recibos? El remordimiento era evidente. También recordó aquella cena de Navidad, hacía aproximadamente un año, cuando Ethan había traído a Chloe a casa por primera vez. Recorrió todas las habitaciones, Michael, explicó Robert con voz temblorosa. Todas y cada una. Y tenía un comentario sobre cada una. La cocina era encantadora, pero muy anticuada. El salón era acogedor, pero un poco pequeño para recibir visitas. El jardín tenía potencial, pero requiere mucho trabajo. Y Ethan, mi propio hijo, simplemente asentía, sin defender absolutamente nada. Estaba buscando casa para ti, Rob, afirmó Michael con voz monótona y sombría. La estaba evaluando, como un buitre. Robert asintió, aunque Michael no podía verlo. Ahora lo sé. Pero entonces era demasiado educado para darme cuenta. Demasiado confiado. Simplemente pensé que estaba siendo obstinada. Hizo una pausa y respiró hondo. Después de eso, Ethan empezó a sembrar la duda. Mencionaba casualmente lo perfecta que sería la casa para criar hijos, el espacio que tenía, lo ideal que era el barrio para los colegios. Empezó de forma sutil, luego se hizo más frecuente, más insistente, hasta llegar a ese maldito folleto de la residencia de ancianos en mi cumpleaños. Michael guardó silencio un largo rato. Luego, su voz, grave y ronca, rompió el silencio. Gary, esto no era amor. Era una estafa larga y elaborada, y te han estado tomando el pelo. Las palabras dolieron, pero Robert sabía que eran ciertas. La dolorosa comprensión se instaló en su interior, transformando la tristeza persistente en una fría e implacable determinación. Colgó el teléfono con Michael, mientras un nuevo plan se gestaba en su mente. Inmediatamente llamó a la señora Jenkins. La hermana de Eleanor, Sarah, me dijo que su hija, Emily, trabaja en el servicio de catering del Hilton Garden Inn, comenzó Robert, intentando sonar despreocupado. ¿No es allí donde se celebra la boda de Ethan? Claro que sí, exclamó la señora Jenkins, con un dejo de curiosidad en la voz. ¿Qué puedo hacer por ti, querido Robert? Me preguntaba si Emily podría averiguar algunos detalles para mí, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, sobre los preparativos de la boda, la lista de invitados, ese tipo de cosas. Solo información sobre los preparativos. La señora Jenkins no hizo preguntas. Simplemente dijo, déjalo en mis manos, Robert. Emily es muy ingeniosa. Te llamo luego. Fiel a su palabra, la señora Jenkins devolvió la llamada unas horas después, con la voz más baja, casi conspiradora. Robert, tengo información crucial. Emily dice que la familia Stone, los padres de Chloe, lo han mejorado todo. Han añadido otros $12,000 al paquete original. Se lo están tomando muy en serio. Eso eleva el coste total del catering y la música a la friolera de $35,000. Robert sintió una punzada de decepción. Su retiro de $15,000 ya no tenía el poder financiero que esperaba. Era una suma importante para él, pero una gota en el océano comparada con la factura de $35,000 que los adinerados padres de Chloe estaban cubriendo en gran parte. Su primer acto de venganza, aunque satisfactorio, ahora parecía casi insignificante en términos de su impacto financiero en Ethan. Pero entonces, la señora Jenkins continuó. Y aquí viene lo interesante, Robert. Emily dijo que no hay seguridad más allá del personal del hotel, y que no hay asientos asignados. Dice que eso significa, y la cito textualmente, que cualquiera que vaya vestido apropiadamente es bienvenido a unirse a la fiesta. Robert se quedó atónito. Sin seguridad, sin asientos asignados, nadie vestido apropiadamente. Una sonrisa pícara y discreta se dibujó en sus labios. Entró en la cocina y su mirada se posó en el viejo calendario de Eleanor, aún congelado en el mes de su muerte. Un monumento silencioso a una vida truncada. Lo miró, luego el espacio vacío donde antes estaban los trofeos de béisbol de Ethan. ¿Qué haría Eleanor?, susurró, imaginando su ingenio agudo, su firme sentido de la justicia.
Aparecería, se dio cuenta. Oh, sí, sin duda aparecería. Pero no dejaría pasar por alto las malas conductas, ni las de su hijo, y mucho menos las suyas. La constatación de que cualquiera vestido apropiadamente es bienvenido había encendido una chispa en Robert, un destello de rebeldía que había permanecido latente durante demasiado tiempo. No iba a quedarse en casa, como un fantasma legalmente desinvitado. Iba a asistir a la boda de su hijo, no para armar un escándalo, no para arruinar el día, sino para estar presente, visible, y recuperar su espacio, tanto físico como emocional. Entró en su dormitorio y abrió el armario, sacando el traje gris oscuro que había comprado con tanta ilusión. La tela era suave y lujosa al tacto. Lo dejó con cuidado sobre la cama, junto a la camisa blanca impecable y la corbata azul marino que Eleanor le había elegido años atrás, para ocasiones especiales. Del cajón de la cómoda sacó una cajita de terciopelo que contenía los gemelos de zafiro de Eleanor, un regalo suyo por su 10º aniversario. Se los abrochó. El frío metal le produjo una agradable sensación de peso en la piel. Se probó el traje completo frente al espejo de cuerpo entero. Le quedaba perfecto. Se ajustó la corbata, se alisó las solapas y, mirándose en el espejo, practicó su presentación en voz baja. «Felicitaciones por su hermosa boda. Soy Robert Miller, padre del novio». Lo repitió varias veces, asimilando las palabras, dejando que la imagen de sí mismo como un hombre seguro y digno se arraigara. A continuación, fue a su estudio. Sacó un álbum de fotos encuadernado en cuero que había estado preparando para los recién casados, originalmente pensado como un regalo muy especial. Ahora tendría un propósito diferente. Seleccionó cuidadosamente una serie de fotos que mostraban la vida de Ethan desde la infancia hasta la juventud. Ethan de bebé con sus mejillas regordetas, Ethan en su primer día de clases, Ethan recibiendo su trofeo de la liga infantil, Ethan en su graduación universitaria. Terminó con una fotografía que había tomado el año anterior. Ethan en su pequeño taller, concentrado, con las herramientas dispuestas a su alrededor, un raro momento de paz y concentración. Encontró una tarjeta en blanco y escribió una breve nota, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. «Ethan y Chloe», escribió, «que vuestro matrimonio se construya sobre bases más sólidas que la manipulación y las amenazas. Con esperanza para vuestro futuro, papá». Metió la nota en el álbum, un mensaje silencioso que solo ellos comprenderían. Más tarde esa noche, Robert reservó mesa para cenar en un tranquilo restaurante del centro el sábado por la noche, después de la recepción de la boda. Sabía que el día sería emocionalmente agotador y que necesitaría un lugar tranquilo para asimilarlo todo, para encontrar la paz tras la tormenta. Esto ya no se trataba solo de la boda. Se trataba de recuperar su dignidad, su voz y su autoestima. Puso la alarma para el sábado, con la intención de llegar al Hilton Garden Inn durante el cóctel. Así podría mezclarse con los huéspedes, observar la escena y elegir el momento oportuno para darse a conocer. Se miró al espejo por última vez antes de acostarse, y ya no veía a un anciano roto y manipulado. Veía a alguien que no se disculpaba por ocupar su lugar en el mundo, alguien listo para enfrentar a su hijo y a Chloe, en sus propios términos. El jueves por la noche, 2 días antes de la boda, justo cuando Robert se acomodaba con un libro, llamaron inesperadamente a la puerta. Al abrir, se encontró con Ethan y Chloe en el porche. Chloe, envuelta en un costoso abrigo de diseñador, le dedicó una sonrisa dulce y ensayada que no llegaba a sus ojos. Ethan, a su lado, se movía inquieto, con la mirada nerviosa y esquiva. «Papá», comenzó Chloe con una voz cargada de dulzura artificial, «tenemos que hablar. Deberíamos resolver esto como adultos, ¿no crees?». Intentó pasar a su lado, girando la cabeza para observar el salón. Robert se mantuvo firme, impidiendo su entrada un instante más. «Los adultos hablan de las cosas», dijo con calma. «No envían abogados para que hagan el trabajo sucio. Pero pasen». Se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. Notó el desdén apenas disimulado de Chloe mientras ella observaba el entorno familiar y confortable de su casa, una casa que claramente consideraba inferior. Permanecieron de pie, en una sutil negativa a sentarse del todo, como si su visita fuera fugaz, un mero trámite. «Sobre este malentendido», continuó Chloe con voz aún empalagosa,
la invitación cancelada. Fue todo un error, una falta de comunicación. Estábamos tan estresados con los preparativos de la boda y, bueno, las cosas se nos fueron un poco de las manos. Miró a Ethan, quien asintió enérgicamente, evitando la mirada de Robert. ¿Un malentendido? Robert arqueó una ceja, con voz firme. Recuerdo perfectamente una carta formal de Hartwell & Associates. No era un mensaje de texto, Chloe. Era un documento legal, con lenguaje jurídico, revocado. Esa palabra no suele dar pie a malentendidos, sobre todo cuando viene después de una exigencia de mi casa y una recomendación para una residencia de ancianos. Ethan se removió incómodo, finalmente encontrando la mirada de Robert. Papá, mira, nosotros exageramos. La cosa se puso tensa, pero de verdad queremos que estés en la boda. Eres mi padre. Claro que deberías estar ahí. Su tono era conciliador, un marcado contraste con su furia anterior, pero sonaba hueco, forzado. Robert sabía que no era una disculpa, sino un intento de recuperar el control, de mitigar el daño potencial de que su padre apareciera sin ser invitado. La mirada de Robert permaneció fija en Chloe, inquebrantable. Casi podía ver cómo le daban vueltas las ideas en la cabeza, el calculado cambio de la agresión a la fingida preocupación. Entonces, dices que la carta legal fue un malentendido, reiteró Robert, con voz tranquila, pero con un tono gélido que sorprendió incluso a Ethan. ¿Y el folleto de la residencia de ancianos? ¿La petición de mi casa? ¿Esos también fueron malentendidos, que se descontrolaron un poco? La sonrisa perfecta de Chloe se desvaneció, y un destello de genuina irritación cruzó sus ojos. Era evidente que no estaba acostumbrada a que la desafiaran, sobre todo no alguien a quien probablemente consideraba un obstáculo menor. Papá, solo pensamos... Era una sugerencia. Comenzó, intentando retomar el control de la conversación. Una forma de facilitarte la vida en tu vejez. Y la casa es tan grande para una sola persona. Podríamos darle un buen uso. ¿Buen uso? Robert se burló suavemente, y el sonido resonó como un leve aguijón en la silenciosa habitación. ¿Como en buen uso para que vivas gratis mientras me llevan a mí a una institución? Ethan, al ver que la conversación se desviaba, dio un paso al frente con las manos en alto en un gesto conciliador. Mira, papá, Chloe no lo decía en serio. Solo eran ideas. Estábamos estresados. Y sí, quizá exageramos con la carta. Pero ahora nos damos cuenta de que estuvo mal. Eres mi padre. Queremos que estés en la boda. Por supuesto que debes estar allí. Su voz era sincera, pero Robert aún percibía la desesperación subyacente. No se trataba de que estuviera presente. Se trataba de cuidar las apariencias, de evitar un posible escándalo. ¿Me quieres en la boda?, repitió Robert, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿O prefieres evitar la incomodidad de explicarle a los ricos e influyentes padres de Chloe por qué el padre del novio está tan notoriamente ausente, sobre todo después de que hayan desembolsado $12,000 adicionales por el servicio de catering mejorado? Chloe jadeó suavemente, su dulce fachada finalmente resquebrajándose. ¿Cómo lo supiste?, espetó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Robert simplemente sonrió, con un brillo cómplice, casi travieso, en los ojos. Digamos que tengo mis propios métodos para obtener información, Chloe. Igual que tú pareces tener tus propios métodos para buscar casas y sugerir planes de jubilación para la gente. Chloe se sonrojó y apretó la mandíbula. Esto es ridículo, espetó, perdiendo toda apariencia de cortesía. Ethan, tu padre se está portando fatal. Simplemente expongo los hechos, dijo Robert con calma. Hechos que tú y Ethan parecen haber olvidado convenientemente, o quizá esperaban que yo olvidara. Se acercó a la repisa de la chimenea, tomó la vieja fotografía descolorida de Eleanor y un joven Ethan con dientes separados. Se giró hacia ellos, sosteniendo la foto con delicadeza. Esta casa guarda 37 años de recuerdos, de amor, de sacrificio, de criar a un hijo. No son solo ladrillos y cemento para darles buen uso, a su conveniencia. Papá, por favor, suplicó Ethan, con el rostro reflejando una mezcla de vergüenza y frustración. ¿No podemos dejar esto atrás? Ya te pedí disculpas por la carta. Te dije que queremos que estés en la boda. ¿Qué más quieres? Lo que quiero, Ethan, dijo Robert, bajando la voz a un tono firme y bajo.
es que me mires de verdad, y reconozcas lo que has hecho. Quiero que entiendas la magnitud de la traición, el dolor que me has causado, no como un simple malentendido, sino como un acto deliberado orquestado para tu propio beneficio. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el aire. Quiero que entiendas que el amor, el verdadero amor, no viene con un aviso de desahucio, no viene con amenazas de repudiarme ante mis futuros nietos, y desde luego no viene con la factura de una residencia de ancianos. Chloe se cruzó de brazos, con una mueca de desprecio en los labios. ¿Y qué? ¿Quieres una disculpa? ¿De eso se trata todo esto? ¿De un viejo sentimental que quiere una disculpa que no se merece? Los ojos de Robert, aunque tranquilos, ardían con una intensidad que ella no había visto. Quiero honestidad, quiero respeto. Y sí, Chloe, quiero una disculpa sincera, no una excusa barata envuelta en estrés y malentendidos. Y quiero saber, Ethan, ¿son estas tus palabras o simplemente repites las suyas? Señaló a Chloe. Ethan hizo una mueca de dolor. Miró a Chloe, luego a Robert, con los hombros caídos. «Papá, yo sé que la he liado», murmuró con voz apenas audible. «Me equivoqué. Con lo de la casa, con lo de la carta. Lo siento». La disculpa fue débil, forzada, claramente pronunciada bajo presión, pero al fin y al cabo era una disculpa. Sin embargo, Chloe no había terminado. «Bien, ya tienes tu disculpa», dijo con voz cortante. «Ahora bien, ¿podemos acordar que asistirás a la boda y que todos finjamos que esto nunca sucedió? Puedes traer tu álbum de fotos como regalo si es necesario». Su tono implicaba que el álbum era una ofrenda insignificante en comparación con la magnitud de la contribución financiera de su familia. Robert apartó la mirada de la sonrisa condescendiente de Chloe y luego miró el rostro dolorido y dividido de Ethan. Sintió una tristeza repentina y profunda por su hijo, atrapado en esa red de manipulación. Pero la tristeza fue rápidamente reemplazada por una férrea determinación. «No», dijo Robert con voz firme, sin dejar lugar a réplica, «no podemos fingir que esto nunca sucedió, porque sí sucedió». Y cambió las cosas, fundamentalmente. Tomó la carta legal, aún arrugada sobre la mesa de centro. «Este documento sigue vigente, Chloe. Emitiste una rescisión formal. Mi invitación fue retirada legalmente. Por lo tanto, no asistiré a tu boda como invitado y no llevaré ningún regalo en estas circunstancias. Tú tomaste tu decisión, y yo la mía». Ethan levantó la cabeza de golpe. «Pero papá, acabas de decir...» «Dije que quería una disculpa, la cual recibí, aunque a regañadientes», interrumpió Robert. «Pero también dije que quería respeto, y respeto significa honrar las decisiones que has tomado, incluso cuando son dolorosas. Elegiste no invitarme. Elijo aceptar esa decisión». El rostro de Chloe reflejaba una furiosa incredulidad. «¡Esto es absurdo! ¿Vas a perderte la boda de tu hijo por despecho?» «No, Chloe», dijo Robert, caminando hacia la puerta principal y abriéndola, un gesto silencioso para que se fueran. «No me lo pierdo por despecho. Simplemente no voy a asistir como invitado. Existe una diferencia sutil pero significativa. Ahora, creo que nuestra conversación ha concluido». Ethan lo miró, con la boca abierta, luego cerrada. Miró a Chloe, que ya se dirigía furiosa hacia la puerta, con su abrigo de diseñador ondeando indignado. La siguió, lanzando una última mirada desconcertada a su padre. La puerta se cerró con un clic, dejando a Robert de nuevo en la tranquila soledad de su hogar. Sonrió. No había cedido, no había retrocedido, se había mantenido firme. El silencio que se apoderó de la casa de Robert tras la partida de Ethan y Chloe fue distinto esta vez. No era el silencio pesado y sofocante de la desesperación o la soledad. Era un silencio impregnado de una suave satisfacción, una sensación de tener razón. Se había mantenido firme, no con gritos ni amenazas, sino con una dignidad serena e inquebrantable. Había dicho su verdad, y eso, comprendió, era más poderoso que cualquier discusión acalorada. Regresó a la sala de estar. El aroma del costoso perfume de Chloe aún flotaba tenuemente en el aire. Un marcado contraste con el olor familiar y reconfortante de los libros viejos y la bolsita de lavanda de Eleanor. Los 2 días siguientes transcurrieron rápidamente,
un torbellino de anticipación y preparativos. Robert dedicó la mañana del sábado a lustrar sus zapatos, asegurarse de que su traje estuviera impecablemente planchado y ordenar meticulosamente las fotos en el álbum de cuero. Releyó la nota que había escrito, asegurándose de que cada palabra transmitiera su mensaje sin amargura, solo con una silenciosa esperanza para su hijo. No se trataba de venganza mezquina, era una declaración de amor propio cuidadosamente orquestada. Conforme avanzaba la tarde, Robert sentía una creciente inquietud. Al fin y al cabo, iba a una boda a la que oficialmente no estaba invitado, donde su presencia era claramente indeseada para el novio y su prometida. Pero saber que lo hacía por sí mismo, por la memoria de Eleanor y por una cuestión de principios, lo mantuvo firme en su resolución. A las 5:30 p.m. en punto, la hora que Emily, la hija de la señora Jenkins, había confirmado para el inicio del cóctel, Robert llegó al amplio estacionamiento del Hilton Garden Inn. El lugar estaba lleno de huéspedes. Desde adentro se oían risas y el tintineo de las copas. Respiró hondo, se ajustó la corbata y con el álbum de fotos discretamente bajo el brazo, se dirigió a la entrada. El vestíbulo era un hervidero de actividad, con invitados elegantemente vestidos charlando, copas de champán en mano. Robert, con su traje gris oscuro y gemelos de zafiro, tenía toda la pinta de ser el distinguido padre del novio. Saludó cortésmente con un gesto de cabeza a algunos desconocidos, les dedicó una breve y cordial sonrisa y se mimetizó con la multitud. Nadie le preguntó nada. Nadie siquiera le dedicó una segunda mirada. La perspicacia de Emily había sido infalible. Sin seguridad ni asientos asignados, era simplemente otro invitado bien vestido. Recorrió la recepción, observando la opulenta decoración, los suntuosos arreglos florales y el cuarteto de cuerdas en vivo. Los padres de Chloe, los Stone, estaban cerca del bar, con el rostro iluminado de orgullo, estrechando manos y recibiendo felicitaciones. Robert vio a Ethan y Chloe, radiantes, aunque algo agobiados, saludando a los invitados. Estaban tan absortos en el torbellino del momento que no lo vieron. Todavía no. Encontró un rincón tranquilo cerca de una gran palmera en maceta, con un vaso de agua con gas en la mano, observando la escena. Vio a Michael y Bárbara, su hermano y su cuñada, que parecían estar fuera de lugar, claramente habiendo decidido asistir a pesar de sus protestas anteriores, quizá por un sentido del deber familiar o por una silenciosa rebeldía propia. Robert les dirigió un leve asentimiento, un silencioso reconocimiento de su presencia. Parecieron sorprendidos, luego aliviados, y le devolvieron el saludo casi imperceptiblemente. Cuando el cóctel llegaba a su fin y los invitados empezaban a dirigirse al salón de baile para la cena, Robert hizo su jugada. Caminó con paso decidido hacia la mesa principal, donde el libro de firmas estaba abierto, rodeado de un jarrón con rosas blancas. Con discreción, colocó el álbum de fotos encuadernado en cuero sobre la mesa, boca abajo, con la nota que había escrito dentro. Se detuvo un instante, el tiempo justo para que algunas miradas curiosas se posaran en el álbum. Luego, se giró y comenzó a caminar hacia la entrada del salón de baile, donde Ethan y Chloe aún saludaban a los últimos invitados antes de su gran entrada. Llegó justo en el momento preciso, aprovechando un momento de calma entre la multitud. «Enhorabuena, Ethan», dijo Robert con voz clara y resonante, abriéndose paso entre la charla ambiental. Ethan, de espaldas, se quedó paralizado. Se giró lentamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad al ver a su padre allí de pie, impecablemente vestido, con una expresión serena e impasible en el rostro. «¿Papá?», tartamudeó, palideciendo ligeramente. Chloe, que había estado charlando animadamente con un grupo de amigos, se giró y su sonrisa se desvaneció al instante al ver a Robert. «¿Qué son? ¿Tú? ¿Qué haces aquí?», siseó, con la voz apenas un susurro, cargada de veneno. «Creo que voy a la boda de mi hijo, Chloe», respondió Robert, con voz tranquila, pero con una firmeza que no admitía réplica. «Como sabes, no hay asientos asignados ni seguridad formal. Y, como puedes ver, voy vestido apropiadamente». Señaló su traje. Luego le tendió la mano a Ethan. «Felicidades, hijo. Espero sinceramente que encuentres la felicidad». Ethan, aún en estado de shock, estrechó mecánicamente la mano de su padre, mientras su mirada se movía nerviosamente entre Robert y Chloe,
cuyo rostro era una máscara de furia apenas contenida. «Te traje un regalo», continuó Robert, volviéndose hacia la mesa cercana donde ahora estaba el álbum. Lo tomó y se lo entregó a Ethan. «Un pequeño detalle para recordarte de dónde vienes y lo que significa una verdadera familia». Miró fijamente a los ojos de Ethan, una silenciosa súplica de comprensión, de recuerdo. Chloe le arrebató el álbum a Ethan de la mano, con los ojos centelleando. «No queremos tu caridad, viejo», espetó, alzando un poco la voz y atrayendo algunas miradas curiosas de los invitados cercanos. «No es caridad, Chloe», dijo Robert con voz pausada. «Es una colección de recuerdos, una lección de historia, si se quiere. Quizá te resulte esclarecedora». Luego miró a Ethan por última vez, con una mirada de profunda tristeza mezclada con una resolución inquebrantable. «Recuerda lo que te dije, hijo. Los cimientos importan». Dicho esto, Robert se dio la vuelta y se marchó, no hacia el salón de baile, sino de regreso al vestíbulo, con la cabeza bien alta. Los dejó allí, expuestos, con su cuidadosamente construida ilusión de una celebración familiar perfecta e inmaculada, momentáneamente destrozada. Al pasar junto a Michael y Bárbara, Michael le dirigió un firme asentimiento en señal de aprobación. Robert sintió una cálida sensación recorrerlo. Había venido, había sido visto y había transmitido su mensaje. Su presencia no era de desafío, sino de una verdad digna. Al salir del Hilton Garden Inn, Robert sintió una frescura revitalizante en el aire de la noche. Los sonidos de la celebración se desvanecieron a su paso, reemplazados por el suave murmullo de la ciudad. Sintió una inesperada ligereza, una sensación de alivio. No había armado un escándalo, no había alzado la voz con ira. Simplemente había aparecido, transmitido su mensaje y se había marchado, manteniendo la compostura y la dignidad en todo momento. Comprendió que esa era la verdadera victoria. Había recuperado el control de su relato, no solo para sí mismo, sino para cualquiera que pudiera haber presenciado aquel breve y tenso intercambio. Condujo hasta el tranquilo restaurante del centro que había reservado, un lugar acogedor con luz tenue y una carta que prometía confort. Mientras comía, una ola de cansancio lo invadió, una reacción tardía a la montaña rusa emocional de los últimos días. Pero era un cansancio bueno, el que llega tras una batalla librada con honor. Se permitió reflexionar, asimilar todo lo sucedido. Pensó en el rostro de Ethan, una mezcla de sorpresa, vergüenza y un destello de algo que no lograba descifrar del todo. Tal vez una comprensión incipiente. Pensó en la furia pura e incontenible de Chloe, su máscara de dulzura completamente hecha añicos. Les había mostrado sus acciones reflejadas en un espejo, y era evidente que no les había gustado lo que vieron. Su regalo, el álbum de fotos, no era solo una colección de recuerdos. Era un testimonio de una vida, una historia, unos cimientos que habían intentado borrar. La nota que contenía, una acusación silenciosa y una bendición esperanzadora, era solo para ellos, una punzada privada que seguramente supuraría. Su teléfono vibró. Era Michael. «Rob», dijo su hermano en voz baja, con un dejo de admiración en el tono. «¿De verdad fuiste? ¿De verdad lo hiciste?» «Sí», confirmó Robert con una leve sonrisa. «¿Qué tal estuvo el resto del espectáculo?» Michael soltó una risita. «Vaya espectáculo». Chloe estaba furiosa. Nunca la había visto tan enfadada. Y Ethan parecía que quería desaparecer entre las paredes. Sus padres intentaban calmar los ánimos, pero el ambiente en torno a su mesa era tenso, por decirlo suavemente. «¿Y el álbum?», preguntó Robert, con un dejo de curiosidad. Chloe se lo arrebató, murmuró algo sobre una falta de respeto y prácticamente lo tiró a un rincón, informó Michael. «Pero no sin que antes varias personas te vieran dárselo. Y más tarde vi a Ethan recogerlo, solo un instante, cuando pensó que nadie lo veía. Se lo metió bajo el brazo y se lo llevó». Robert sintió un destello de esperanza. Quizás no todo estaba perdido con Ethan. Quizás una semilla de duda, de recuerdo, había sido sembrada. «Bien», dijo simplemente. «Es todo lo que podía pedir». Hablaron un rato más. Michael relataba los pequeños detalles de la recepción, las sonrisas forzadas, la tensión latente que había impregnado sutilmente la celebración tras la aparición de Robert. Era evidente que el silencioso acto de rebeldía de Robert había repercutido en el evento cuidadosamente organizado,
dejando una sensación de incomodidad y preguntas susurradas. Tras colgar con Michael, Robert terminó de comer, disfrutando de la tranquilidad. Reflexionó sobre el largo camino que le esperaba. Sabía que esto no significaba el fin de su relación con Ethan. Era simplemente un punto de inflexión, una línea divisoria. Había marcado un límite, reafirmado su valía, y ahora la decisión estaba en manos de Ethan. Ya no perseguiría a su hijo. Esperaría. Regresó a casa. La casa permanecía silenciosa y familiar. Atravesó la sala, pasando junto al espacio ahora vacío donde habían estado las cosas de Ethan. Se detuvo ante la repisa de la chimenea, su mirada posándose una vez más en el calendario de Eleanor, aún congelado en el tiempo. El dolor profundo que había sentido durante tanto tiempo se había atenuado. No había desaparecido por completo, pero se había transformado en una fuerza serena, en una renovada admiración por su firmeza y sabiduría. Aún conservaba los $37.000 del seguro de vida de Eleanor, intactos, una fortaleza secreta. Aún tenía su hogar, su santuario, lleno de recuerdos entrañables, no como un monumento a su pasado, sino como la base de su futuro. No era viejo, frágil ni desechable. Era Robert Miller, un padre que había aprendido una lección dolorosa, pero que también había redescubierto su propia resiliencia. Sabía que habría más conversaciones, quizá más confrontaciones, pero estaba preparado. Ya no era el hombre que aceptaba la manipulación pasivamente. Ya no era un pusilánime. Había encontrado su voz y pensaba usarla. La silenciosa fortaleza que sentía ahora era un testimonio del espíritu indomable de Eleanor y de su recién descubierta autoestima. Había dado los primeros pasos en un nuevo camino, uno donde sus límites eran firmes y su dignidad innegociable. Las semanas posteriores a la boda fueron una extraña mezcla de tranquila soledad y reencuentros inesperados. Robert se adaptó a una nueva rutina, encontrando consuelo en el ritmo de sus días. Pasaba más tiempo en su jardín, cuidando las rosas de Eleanor, cuyas vibrantes flores eran testimonio de su espíritu indomable. Retomó el contacto con viejos amigos, algunos de los cuales no había visto en años, y sus risas volvieron a llenar la silenciosa casa. Incluso comenzó a colaborar como voluntario en la biblioteca local, encontrando un nuevo propósito en ayudar a los demás. La tranquilidad financiera del seguro de vida de Eleanor, cuyo monto no reveló, le brindaba una silenciosa seguridad, una sensación de tranquilidad que le permitió afrontar esta nueva etapa con serenidad. Su teléfono permaneció en silencio en lo que respecta a Ethan. Ni llamadas, ni mensajes, ni más intentos de reconciliación forzada. Robert sabía que el silencio era el precio de poner límites y por ahora estaba dispuesto a pagarlo. También sabía que un cambio real, si es que venía de Ethan, llevaría tiempo y tendría que ser genuino, no una táctica. Una fresca tarde de otoño, casi 2 meses después de la boda, sonó el timbre. Robert, sorprendido, abrió la puerta y encontró a Ethan solo en el porche. Su hijo se veía distinto, apagado, algo más delgado, y su habitual seguridad en sí mismo había sido reemplazada por una incómoda humildad. No llevaba un traje caro ni ropa de marca. Vestía una sencilla camisa y vaqueros, y se parecía más al chico que Robert recordaba de sus años universitarios. «Papá», comenzó Ethan con voz vacilante. «¿Puedo entrar? Necesito hablar». Robert estudió el rostro de su hijo, buscando algún rastro del hombre frío y calculador que había intentado desalojarlo. Lo que vio fue un atisbo de algo parecido a un remordimiento genuino, quizá incluso dolor. «Pasa, Ethan», dijo Robert, haciéndose a un lado. Ethan entró en la sala, recorriendo con la mirada el espacio familiar, ya no con desdén, sino con una expresión tranquila, casi melancólica. Esta vez no caminó de un lado a otro, simplemente se quedó junto a la chimenea, con las manos entrelazadas torpemente frente a él. «Vi el álbum, papá», dijo Ethan en voz baja. «Leí tu nota. Yo no quería. Chloe quería que lo tirara. Estaba furiosa. Pero lo guardé. Lo revisé unos días después». Hizo una pausa, con la mirada fija en un punto de la alfombra. Todas esas fotos, todos esos recuerdos. Recordaba tanto. Todo lo que tú y mamá hicieron por mí. Finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Robert. «Recordé el partido de la Liga Infantil, papá, cuando me dijiste que siempre sería un campeón.
Una leve sonrisa de dolor se dibujó en sus labios. Robert permaneció en silencio, permitiendo que Ethan hablara, que finalmente articulara lo que parecía haber estado supurando en su interior. «Las cosas no van bien con Chloe», admitió Ethan en un susurro. «Sus padres nos retiraron el apoyo económico después de la boda. Se enteraron de todo, de la casa, de la carta legal. Dijeron que no podían tolerar ese comportamiento. Dijeron que era manipulador y desagradecido. Y Chloe me culpó de haber perdido el apoyo de sus padres. Dijo que arruiné su boda perfecta, su familia perfecta». Soltó una risa amarga. «El apartamento que alquilamos era caro, papá. Carísimo. Y sin su ayuda, sin tu ayuda, estamos pasando apuros. Nos peleamos todo el tiempo». «¿Y la casa?», preguntó Robert con suavidad, con el corazón dolido por su hijo, incluso mientras reconocía las consecuencias de las acciones de Ethan. Ethan negó con la cabeza. «Sigue obsesionada con eso. Sigue creyendo que es nuestro derecho. Pero yo ya no sé qué pensar, papá. He estado reflexionando mucho sobre lo que dijiste, sobre los cimientos, sobre cómo te traté, y yo lo siento mucho, papá, por todo, por el folleto, por la exigencia, por la carta, por no haberte visto, por haber sido tan ciego». Parecía genuinamente arrepentido, con lágrimas en los ojos. «La he liado, papá. La he liado de verdad». Robert se acercó a su hijo, con el corazón apesadumbrado, pero también con una cautelosa esperanza. Le puso una mano en el hombro a Ethan. «Una disculpa sincera, Ethan», dijo en voz baja. «Es un comienzo, pero los hechos valen más que las palabras». Ethan asintió, secándose una lágrima. «Lo sé, y no espero que me perdones ni que me des nada. Solo necesitaba decirlo. Y necesitaba preguntarte, papá, ¿podemos intentar arreglar esto? No solo por mí, sino por nosotros, por nuestra familia». Robert miró la fotografía de Eleanor, sonriendo serenamente desde la repisa de la chimenea. Recordó sus palabras sobre el amor propio, sobre el amor con límites. Aquello no era una reconciliación repentina y mágica. Todavía no. Era un comienzo frágil. «Llevará tiempo, Ethan», dijo Robert con voz firme pero amable. «Mucho tiempo. Y mucho esfuerzo sincero por tu parte. No solo palabras, sino acciones. Respeto, responsabilidad, y comprender que el amor no es un cheque en blanco y que la familia no es una mercancía». Le apretó el hombro a Ethan. «Pero sí, hijo, podemos intentarlo». Ethan asintió, con un destello de genuina esperanza en los ojos. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, muchas lecciones que aprender. Pero por primera vez en mucho tiempo, Robert vislumbró una chispa del muchacho que había criado, del hijo al que había amado incondicionalmente. La confrontación en la boda, la postura inquebrantable, había sido un catalizador doloroso pero necesario. Había perdido a un hijo, y tal vez, solo tal vez, estaba empezando a encontrarlo de nuevo. El futuro era incierto, pero al mirar a su hijo, Robert sintió una fuerza serena, un renovado sentido de propósito. Había superado la tormenta, se había mantenido firme, y al hacerlo, no solo había salvado su propia dignidad, sino que había abierto la puerta, aunque solo fuera una rendija, a la posibilidad de reconstruir una familia fracturada.